Hola, soy Cintia Molina, docente investigadora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y trabajo temas de energía y sostenibilidad. Hoy quiero compartirles los resultados de una investigación sobre los factores que explican la persistencia del uso de leña en los hogares salvadoreños, un tema que conecta directamente con los desafíos de la transición energética, el cambio climático y la pobreza en América Latina. La transición energética es clave para reducir las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principales causantes del cambio climático. El acceso a servicios energéticos de calidad para todas las personas es fundamental para este propósito, así como para la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de la Agenda 2030. América Latina y el Caribe muestran avances importantes en este sentido. La proporción de hogares con acceso a la electricidad pasó de 88.3% en 2000 a 96.5% en 2023, siendo las zonas rurales el mayor progreso, que pasó de 67.7% a 90.9%. No obstante, hay diferencias significativas a nivel regional, nacional y subnacional. Países como Paraguay, Costa Rica y Brasil tienen las tasas más bajas de población sin acceso a la electricidad, mientras Guatemala, Nicaragua y El Salvador presentan los porcentajes más bajos. A pesar del crecimiento en la cobertura eléctrica nacional, muchas personas dependen de la biomasa tradicional, lo que plantea serios desafíos ambientales, sociales y sanitarios. Esta situación forma parte de una problemática más amplia relacionada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la pobreza energética. El interés por los estudios que abordan la relación entre el acceso a servicios energéticos modernos, pobreza y desarrollo es un tópico que necesita ser reforzado, sobre todo en los países de América Latina que muestran rezagos económicos, sociales, políticos y ambientales. El gobierno de El Salvador ha diseñado políticas de subsidio para la estabilización de precios del gas licuado de petróleo. Este subsidio, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, beneficia al 80% de la población. En 2023, 55% de los hogares urbanos y 60% de los hogares rurales se beneficiaron del subsidio al GLP. No obstante, requiere una mejor orientación, dado que los hogares pobres como los no pobres se benefician de manera similar. De acuerdo con el Banco Mundial, en las zonas urbanas, el 56% de los hogares en situación de pobreza extrema reciben el subsidio del GLP, pero también lo hace el 54% de los hogares que no son pobres. En las zonas rurales, el 57% de los hogares extremadamente pobres y el 61% de los hogares que no son pobres se benefician de este subsidio. Esto refleja que la política energética del país no ha sido suficiente para distinguir adecuadamente entre los grupos socioeconómicos que realmente requieren el subsidio. En este contexto, es fundamental examinar los factores que determinan la persistencia del uso de leña en los hogares pobres y evaluar si existen patrones estructurales que dificultan la transición hacia fuentes de energía más limpias. La teoría sostiene que la dependencia de la biomasa tradicional, particularmente la madera, como principal fuente de energía es una compleja interacción de factores socioeconómicos y geográficos, así como cuestiones asociadas a la desigualdad territorial. Abarcan limitaciones económicas, déficits de infraestructura y preferencias culturales. Asimismo, destaca que existe una jerarquía natural y universal en el uso de combustibles domésticos donde se considera que, a medida que aumentan los ingresos, los hogares sustituyen la leña y el carbón vegetal por queroseno y gas butano, y progresivamente, por gas canalizado o electricidad. En los países en desarrollo, este patrón de consumo se vincula principalmente con comunidades rurales que viven en condiciones de pobreza. Adicionalmente, no obstante del progreso económico experimentado por muchos países latinoamericanos en las últimas décadas, una proporción significativa de la población, especialmente en las zonas rurales e indígenas, continúa dependiendo de la leña como su principal fuente de energía para cocinar. Esta persistencia es un vestigio de prácticas tradicionales arraigadas, reforzada al no existir infraestructura eléctrica confiable ni redes de distribución de gas, también responde a profundas desigualdades estructurales en el acceso a la energía, la tierra y otros recursos básicos. En las zonas rurales, los altos costos de los combustibles de cocina como el gas y la electricidad, sumados a los desafíos logísticos en su distribución, constituyen barreras significativas de acceso a estos energéticos, lo que efectivamente encierra a las comunidades en un ciclo de dependencia de la leña.
Otros estudios señalan como factores que llevan al uso de leña, aun cuando exista acceso formal a la electricidad, la escolaridad del jefe o jefa del hogar, el tamaño del hogar, el costo relativo de otras fuentes de energía, la cultura energética local y la disponibilidad gratuita de recursos forestales cercanos. Este estudio adopta un enfoque cuantitativo explicativo, orientado a identificar los factores que inciden en la propensión al uso de leña como fuente principal de energía para cocinar en hogares salvadoreños. Aplica un modelo de regresión logística binomial para conocer la propensión de consumo de leña para la cocción de alimentos y calefacción en los 44 municipios de El Salvador. Las variables seleccionadas para explicar la propensión del consumo de leña provienen de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2024 y de la Guía para los 44 municipios de El Salvador, compilada por el Programa de las Naciones Unidas en 2024. El conjunto de variables independientes se seleccionó considerando factores estructurales que inciden en las condiciones de acceso y patrones de consumo en los hogares. Entre ellas, se incluyó el porcentaje de población rural y el porcentaje de personas en situación de pobreza como variables que reflejan las condiciones socioterritoriales de cada unidad de análisis. Adicionalmente, se incorporaron variables de infraestructura básica y equipamiento del hogar, el porcentaje de viviendas sin acceso a electricidad y el porcentaje de hogares que disponen de estufa como indicadores de acceso a bienes y servicios esenciales. Un aspecto central en el ajuste del modelo es la inclusión de un término de interacción multiplicativa entre rural y pobreza. La decisión de incorporar esta interacción se fundamenta en la hipótesis de que el efecto de la pobreza sobre la probabilidad de consumo varía en función del grado de ruralidad de la zona. Los resultados muestran que la proporción de hogares rurales y en condiciones de pobreza, de manera individual, se asocia negativamente con la probabilidad de que en un municipio más de 12.2% de los hogares consuman leña. En contraste, la falta de acceso a electricidad no presenta un efecto significativo, mientras que la presencia de estufa incrementa la probabilidad de consumo. Es decir, que, en hogares con acceso a la red eléctrica, el uso de leña persiste. Esto revela que el acceso formal al servicio eléctrico no garantiza una transición energética real. Finalmente, la interacción entre ruralidad y pobreza muestra un efecto positivo y estadísticamente significativo, revelando que, en municipios simultáneamente más pobres y rurales, el consumo de leña aumenta. Entre las conclusiones del estudio, se pueden destacar que, la focalización de los subsidios tiene una oportunidad de mejora. El contexto rural importa. A mayor proporción de población rural, disminuye la probabilidad de que un municipio registre un consumo de leña superior a 12.2%. La presencia de estufa incrementa significativamente la probabilidad de consumo de leña, lo que refleja que disponer de este equipo facilita o incentiva su uso como combustible principal. No basta con caracterizar un municipio como más rural para explicar altos niveles de consumo. Factores asociados al acceso y uso de tecnologías de cocción como la estufa tienen un peso relevante.